como vos, viendo niños mientras que te tocas con tu novia, viendo los niños. Yo sé que no te afecta, a mí sí, por eso no lo voy a permitir. Yo sí tengo hijos. Porque te vimos. Y no solamente nosotros, muchos. Por eso exijo las cámaras, porque no los estábamos negociando y ustedes llegaron y nos violentaron, nos pegaron, ¿ok? Me la van a cambiar. Bueno, definitivamente qué tema tan sonado, qué alboroto que se ha formado con este tema de discriminación del andino. Ya vieron un poquitico cuando comenzamos el programa la noticia y nos escribieron pidiéndonos que hiciéramos este programa. De veras, sin palabras, de verdad, muy triste que en Colombia pasen cosas como estas. ¿Tú qué piensas, Sandra? Yo llegué tarde a la noticia, porque ese día en Semana Santa yo traté como de desintoxicarme como habíamos quedado de medios, entonces hice un detox de medios audiovisuales y de redes, pero en la noche obviamente todo el mundo ya estaba comentando y yo no entendía muy bien de qué me estaban hablando, porque me parece tan imposible, como tan inconsecuente que en un país en el siglo XXI pase una cosa de esas, que yo creí que estaban era como hablando de una novela o de una serie, pues, o como una puesta en escena para mostrar discriminación, pero no pensé que era una cosa real en el centro comercial andino de Bogotá entre personas que supuestamente son educadas. Y quería preguntarte a ti, Claudia, porque sé que tú tienes mucho más conocimiento. Bueno, resulta que a mí no me tomó por sorpresa, porque esto es el día a día. Nosotros estamos llenos de prejuicios y no es común, que tú enseñes a tus hijos a que vivimos en un mundo que no es heteronormativo. Vivimos en un mundo, es una realidad, es una estadística, ¿no? La diversidad sexual, pero a mí no me extraña porque eso sí pasa. Yo en mi libro escribo 3-4 situaciones muy parecidas en un hotel en Cartagena donde les pide el gerente del hotel a una pareja, un holandés y un colombiano que estaban aplicándose bronceador, que se fueran para otro lado. O sea, entonces a mí no me extraña porque eso fue un escándalo mediático, y cuando uno empieza como a defender a estas personas de la comunidad LGBT, lo que hacen es que no, mira, es que están los niños en la piscina. Entonces a mí no me extraña porque, mejor dicho, los pelados son unos valientes de ir a expresar su cariño, su afecto en un centro comercial, pero como cualquier persona. Entonces están los niños y ¿sabes qué pasa? ¿Saben la que les...? No, pero espérate un segundo, para ahí, porque yo no creo que debería partirse del prejuicio que ellos pueden o no pueden demostrar afecto en un sitio público. Eso no debería ni siquiera ser cuestionado. No es cuestionado, pero es la realidad. Es que estamos hablando de un centro comercial, estamos hablando de un parque, de un restaurante, en McDonald's, en Bucaramanga. Igualito pasó, el trabajador de McDonald's también le dijo lo mismo a esta pareja. O sea, eso es el día a día. Entonces, ¿qué pasó? Que este señor los agredió, la policía termina imponiéndoles un parte, un comparendo. Pero ¿por qué concepto? ¿Qué razón? O sea, bueno, primero que todo, la discriminación es penalizada. Estamos hablando de la Constitución. ¿Y a quién ponen el comparendo? O sea, ¿cómo? A la pareja, a la pareja de muchachos LGBT. O sea, no a los agresores. No a los agresores. Eso es lo más. O sea, que las víctimas se vuelven además doble víctima. Exactamente. Ven el video, el andino muestra el video. En ningún momento hay morbo, hay manoseo, hay afecto. Entonces, eso es lo que pasa. Vergüenza. El problema es que se confunde, ¿verdad? El morbo, porque si hablamos de diversidad étnica no hay problema. Si hablamos de diversidad
de la naturaleza, nada, pero en la diversidad sexual viene el morbo. Entonces, claro, estaban al lado de una zona de niños, entonces, ¿qué pasa? Lo primero que tienes que hacer tú es educar a tus hijos de que existen los homosexuales, que hay hombres que se casan con hombres, que hay mujeres, y eso es afecto, no es ningún morbo. Entonces, un escándalo, esta comunidad se ve vulnerada, se ve irrespetada. Entonces, claro, a este señor lo llaman, le escriben, tienen que cerrar sus cuentas porque lo amenazan. Entonces, pienso que es un precedente, pero a mí no me extraña, porque es que yo voy a un centro comercial y yo, que identifico a las parejas LGBT, se mueren del miedo de agarrarse de la mano, ¿verdad? Ay, no, es Es terrible. una tristeza, pero es la realidad. Entonces, terrible. Eso es el día a día, y estos casos tienen que dejar, pues sí, sentar un precedente para que esto no suceda, para que nosotros comencemos, primero, enseñándole a nuestros hijos, ¿verdad? Porque hay edades que tú tienes que empezar a hablar de la diversidad, de la diferencia, a partir de los 5 años. Tú tienes que enseñarles a tus hijos esto, entonces ya ellos no se van a aterrar. Hablamos que en otras partes del mundo, pues sí, entonces a mí me decían en las redes, no, que yo, el discurso del homofóbico, ¿no? Es que yo sí tengo amigos gays, pero ellos van a Lincoln Road y entonces se agarran de la mano, entonces eso es una segregación, eso es un gueto, ¿verdad? Claro. Eso es la discriminación con D mayúscula, porque ya cuando tú dices, yo tengo amigos gays, ya estás discriminando. Entonces en ese discurso es que tenemos que revisarnos, y perdón que me sulfure, porque es la realidad. Entonces, mucha homofobia, mucha ignorancia, mucho odio, y como digo yo, repito en mi libro, que no es nuestra culpa, fuimos educados de buena fe por nuestros padres, por nuestros colegios, pero ya es suficiente. Sí, yo creo que la discriminación ha sido un tema de siempre, por lo menos en mi caso específicamente, que he visto mujeres profesionalmente capacitadas, mucho más capacitadas que hombres, pero no les dan las mismas oportunidades. O sea, no solamente la discriminación sexual, esto ya es el abuso, la tapa realmente de que lleguemos a vivir en un país donde pasen cosas como esta. Yo acabo de llegar de Madrid y esto es lo más lógico, lo más normal. Hay parejas que se casan y es normal que tú le enseñes a tus hijos desde chiquitos a aceptar a las personas que no son iguales a ti. Yo tuve un caso en mi colegio también con un niño que tenía síndrome de Down y los papás, pues pasó una situación muy triste. El niño estaba un poquito ofuscado, reaccionó de una manera y los papás llegaron a la oficina a hablar conmigo, que estaba en ese momento directora del colegio, y me pidieron el favor de que ellos querían sacar a sus hijos del colegio porque ellos no iban a aceptar una situación como esa. Entonces yo me preguntaba, yo le pedí mucha iluminación a Dios. Yo decía, Dios mío, ¿cómo manejo esta situación tan difícil? Porque son unos papás que no están contentos con ellos. A mí lo único que se me ocurrió decirles fue, qué tristeza que ustedes quieran sacar a sus hijos del colegio porque no los enseñan a tener tolerancia, a tener paciencia y a entender que hay personas que pueden ser diferentes a nosotros. O sea, las diferencias se les deben enseñar a los niños desde chiquitos, y eso viene del hogar, como decías tú. Claro. Y ese es el punto principal, porque la discriminación tiene una base de miedo por desconocimiento. Todo aquello que yo no reconozco, todo aquello que yo no sé cómo relacionarme con, entonces lo descalifico y ahí empieza la discriminación, cuando yo comienzo a descalificar al otro porque yo no lo entiendo, porque no tengo suficiente conocimiento y porque tampoco he desarrollado un nivel de tolerancia y respeto en donde yo no me sienta amenazado por esta conducta o comportamiento o características tan diferentes. Y lo que tú dices de la mujer es cierto, y mucha gente ha sido discriminada. Hay gente que ha sido discriminada por lo que creen, hay gente que es discriminada por sus ideales, hay gente que es discriminada por la manera como se ven, hay gente que es discriminada por el nivel socioeconómico al que pertenecen. Y yo creo que Colombia no puede caer en eso. Pero más allá de tolerancia que ustedes hablan, de respeto, es una cuestión de amor. O sea, estamos hablando de ponerse los zapatos del otro, ¿verdad? De tener una empatía. Esto del síndrome de Down, eso es algo de humanismo, humanidad. O sea, no estamos hablando de tolerancia. O sea, la tolerancia me parece una palabra ya muy fuerte. Pero porque la tolerancia se ha utilizado en una connotación negativa, pero la tolerancia es la base del respeto, de la inclusión. Y poder aceptar a las personas
aunque no seamos iguales, totalmente. aunque tengamos gustos diferentes. Es que hoy en día se ven tantas cosas, tanta discriminación, en que, por ejemplo, bueno, ahora acá, a mí no me gusta hablar de política y es un tema que no vamos a hablar en este programa, pero miren lo que pasó con las elecciones. O sea, los que votaban por un partido, entonces todo el mundo los atacaba, no sé qué, los no sé qué, los no sé qué. Los que votaban por el otro, entonces los no sé. O sea, ¿por qué no podemos aceptar que hay personas que piensan diferente a nosotros, o que actúan o que quieren ser diferentes, o que tienen necesidades diferentes? Exactamente, y eso no significa, eso no lo hace mi enemigo. Ahora, hablando de discriminación política, todo eso que es otro tema que está bastante difícil, por ejemplo, la gente de Venezuela que ha tenido que refugiarse en Colombia ha sido discriminada de una manera absurda. Ha habido ataques en la calle a familias venezolanas porque están tratando de sacar adelante su familia. O sea, ellos no tienen la culpa de estar viviendo lo que sucede en ese país. Ellos no eligieron estar bajo esas circunstancias, y así lo hubiesen elegido. Merecen el respeto y la solidaridad de todos. Pero bueno, espérense un momentico ahí, ahora que hablemos de tolerancia, de respeto y de todo eso, vámonos a un cortecito de comerciales, vámonos a una paradita un ratico y ya volvemos a ver si es tolerancia, si es respeto o qué será lo que está pasando. Volvamos al tema de la discriminación. Sandra nos hablaba de las fobias. Entonces resulta que la fobia es entendida como un odio, y resulta que la fobia es un miedo. Entonces, mira lo que estábamos hablando de los venezolanos en la ciudad, en el país. Hay un término que se llama aparofobia. Aporofobia, que es un miedo, no es un odio, es un miedo al pobre. La xenofobia, que es un miedo al extranjero, y la homofobia. Resulta que la homofobia es un fenómeno tan particular, y resulta que hay algunos estudios que dicen que el homofóbico puede estar relacionado a una homosexualidad latente. Entonces, no siempre, ¿verdad? Esto es un tema que se puede debatir, pero es una aversión contra el diferente, entonces más que un odio, es un miedo interno. Entonces aquí la experta nos puede ampliar. Nuestra psicóloga el tema. Experta en... ¿Cómo ves tú eso, Sandy? Miedo, fobia. ¿Cómo veo yo eso? No, lo que dice la ciencia. Aversión, miedo, fobia, bueno, ¿qué es lo que nos pasa? Porque todo lo que sea diferente es una amenaza. Primero que todo, nosotros estamos diseñados para mantener nuestra existencia. Nuestro sentido de supervivencia es muy fuerte, es un instinto que hace que tengamos que protegernos permanentemente. Buscamos protegernos permanentemente. Entonces, todo lo que no conocemos, todo lo que no podemos dominar, que nos saca de nuestra zona de tranquilidad y nos produce miedo, nos amenaza. Y al sentirnos como una amenaza, lo rechazamos. Y buscamos las maneras de justificar ese rechazo para sentirnos más tranquilos. Creamos todo un discurso coherente que nos permita estar tranquilos y descalificar esa amenaza que tenemos. Entonces, si una persona tiene rasgos de homosexualidad, porque siente atracción hacia otro hombre, siendo un hombre, o hacia otra mujer, siendo una mujer,
y no se siente cómodo, sino al contrario, se siente amenazado, porque eso no debería ser así, porque educativamente nos han educado en unas diferenciaciones absurdas como estas que generan todos estos miedos. Entonces, inmediatamente vamos a crear un discurso que nos proteja de esa posibilidad, porque nos sentimos amenazados. Entonces el discurso es, esa gente no me gusta, esa gente no es sana, esa gente es como alguien por allá que no está conmigo y que si yo no me meto ahí no me voy a contaminar. Y es un poco lo que pasa también con la discriminación hacia otras razas. Pero sabes que, Sandra, tú dices discurso coherente. A mí me parece que ya esto está rayando en la coherencia, porque cuando yo tengo un discurso... Claudia, no, un momentico, pero una cosa es lo que es coherente entre el común, y otra cosa es lo que tú defines como coherente para ti. Hay situaciones de discriminación personal y hay situaciones de discriminación colectiva. Los pueblos orientales son profundamente discriminatorios como colectivo, porque son muy diferentes culturalmente a Occidente. Y el discurso coherente que han montado, para ellos funciona. Para nosotros como occidentales de pronto no, pero para ellos como orientales, claro, el tema funciona. De la religión, eso, el discurso funciona. De la religión. Entonces, la coherencia no necesariamente hace alusión a que sea justo, a que sea ético o a que sea un valor compartido. Mira, ¿sabes? Yo pienso que en este tema la gran confusión es que se confunde, ¿verdad? Perdonen por la redundancia, el tema de creencia con valores. Ese es el gran choque, porque me escribían en Facebook, es que falta de valores, y yo le contesto, mira, falta de valores es la deshonestidad. Entonces digamos que unas personas que se van a esconder para dar una muestra de cariño están siendo deshonestos, tú le estás enseñando mentiras a tus familias, estás siendo incoherente. Entonces ella confunde esa parte de creencia con valores. Además, esa es la gran... ¿en qué momento tener una expresión de cariño hacia otro es un valor contrario a la sociedad? Eso. Más bien, el que está robándonos permanentemente, claro, y está haciendo que tengamos una calidad de vida disminuida, y el que te dice animal, ahí ya la cosa, o el que te va diciendo por la calle, ay, animales, es que ese sí andino, tiene un problema de valor serio. Esas fueron las frases del andino, claro. Animales. Mira, o sea, mira este y tipo yo vi en tus redes también, claro, que te decían un pocotón de cosas también, nada que ver, o sea, hasta a veces las mismas personas cercanas a uno, a veces personas que pues yo no creo que lo quieran a uno, pero si están en las redes de uno. No, mira, afortunadamente la gente con el discurso coherente, individual o colectivo, fue más que a las pocas personas que dieron un discurso de odio, se las comieron vivas, porque es que estamos en el siglo... Y además estamos agotados. Estamos en un momento entonces eso fue un acto cavernícola. Sí, agotados. Agotados de odios, agotados de maltrato, agotados de insultos, agotados de malos manejos, agotados de irrespeto. Entonces a mí me encantó la forma como las mismas personas empezaron a responder, porque ya la gente no se queda con eso ahí, ¿me entiendes? Estoy de acuerdo que no deberíamos. Fueron llevándola, la acorralamos, porque es que ese discurso de odio no tiene sentido. La falta de valor, ustedes están equivocados, o sea, ella tiene la razón. Entonces es... Pero ese es otro punto que es un poco como ridículo. Yo creo que en el momento en que nos quitemos esa necesidad de competir a ver quién es reconocido como el más racional de la manada, y comenzamos a entender que las razones de cada quien son sus propias razones y tenemos derecho a ellas y no tenemos que imponer nuestras razones a nadie, empezamos a ser un poquito más incluyentes. Ani, cuéntame esta parte de las opiniones, porque ella me decía... Hay un tema que a mí me preocupa, y es la parte de las fobias que tú decías, ese manejo, cómo gestionamos nosotros nuestras emociones, cómo poder en un momento dado que seamos nosotros que sintamos una situación como esta, ¿cómo reaccionar ante esto? Porque pues nosotros somos seres autorregulados, Ana María. Nosotros en el momento en que cumplimos 25 años, nuestro lóbulo frontal está completamente desarrollado y tiene que decirnos, eso está aceptado, usted está comportándose de una manera apropiada a la sociedad, o usted no puede ir por la calle diciéndole a todo lo que a usted le parece raro que son animales. O sea, la autorregulación. Pero hay un tema de arrogancia también, hay un tema también de falta de respeto. Total. Hay un tema de que yo soy el que tengo la razón. Nadie tiene las razones, porque tenemos que pelear a ver quién tiene la razón. O sea, la competencia a ver quién tiene la razón. Esto te voy a decir una cosita. Una competencia innecesaria, completamente absolutista, que mejor dicho, está perfecta para el medioevo.
Pero para el siglo XXI, Sandra, pero las opiniones pueden ser aceptadas mientras estén basadas en evidencia, ¿cierto? O sea, yo respeto y las ni opiniones. siquiera, porque ¿de dónde vienen las evidencias? Bueno, pero si tienes, está ¿De basado dónde vienen de un las prejuicio, evidencias? yo no puedo Por- tener un diálogo si tú estás con un prejuicio, ahí no va a haber diálogo y hay un irrespeto. Estamos Entonces, de acuerdo puedo en aceptar eso. tu opinión mientras Claro, no. primero tengas, yo le decía a la persona, Claro. ya viste el video, ya leíste la Constitución. Claro, que ¿sabes tengas qué? conocimiento suficiente, eso. pero tampoco es necesario convencer al otro de que mis razones son más importantes que las del otro. Yo creo que las razones de todos son igual de importantes y tenemos que empezar a autorregularnos. Yo no puedo violentar al otro Así porque es. no lo entiendo. No, por eso. Ahora, No, nadie no está puedo, no violentando. debería ser. Es que las personas que violentaron son las que están agrediendo y las que están siendo es que es- justificadas, que eso sí es un ¡Absurdo! valor. Eso no es un valor. No, eso es una locura, porque cuando tú haces Por violencia eso, es violencia. Entonces ahí no hay ningún tipo de opinión que valga, porque Exacto. estamos hablando que Tal no cual. no hay respeto, ¿verdad? Que hay Es agresión. que si estás atentando contra un valor de la sociedad que hemos compuesto todos como colectivo, Ok. pues no hay razón. Cuando una persona roba en Mira, este la país cara que es tan complejo en el tema de la corrupción, las personas que son corruptas y que roban no sienten que están haciendo nada malo. Tienen un Esas no son discurso, discriminadas. Sí. no, esas no son no, esas son incluidas socialmente. No, yo sí creo que hay un tema. Ojalá yo sí empecemos creo- a yo sí hacer creo que el nosotros rechazo social. yo creo que Ojalá. hoy en día se está viviendo también un rechazo social. Ojalá, Miren que porque ese es el eso valor de la eso es sociedad. lo que, por ahí salió un post y que los nuevos narcos y no sé cuánto, y ustedes lo vieron. No. Que decía algo aquí, hablando del chisme del tema anterior. Salió un post diciendo que eran los nuevos narcos, todas estas personas que políticamente pues habían abusado de la gente o que robaban, digámoslo así. Y están rapidito. violando el contrato Y social y yo de creo hacerle que bien a la sí. sociedad. Si usted va a violar el contrato social, está violando un valor colectivo y le está haciendo daño a la sociedad. Pero volvamos al tema de la discriminación. Aparte de esta discriminación por identidad y identidad sexual, ¿verdad? Estamos Ay, espérate, hablando espérate, que yo quiero preguntar una Ajá. cosa, perdóname que te interrumpe, pero antes de que te me vayas al tema del homofóbico, ahorita que hablabas, yo oí alguna vez, yo no sé si esto es científico o no, por eso aquí está nuestra científica que nos los pueda corroborar, y tú dijiste algo parecido ahí, Clau, cuando a veces los hombres o las mujeres de pronto son tan homofóbicas o reaccionan. ¿Será que tienen algo de homosexual en su corazón? ¿O será que tienen algo? Yo no sé, yo he oído eso. corazón no, en su ¿Sí? En su su esencia. En su esencia, en su digámoslo cerebro, así. porque el que le dice a usted quién le va a hacer cosquillas en la atracción es su cerebro, hormonalmente. Y se cablea de cierta manera y eso pasa a los 15 días de la concepción y eso es como para otro programa y lo que dice la ciencia de cómo se da esta diversidad tan increíble en la naturaleza y que es una diversidad valiosa. Este tema me encanta. Para No, todos. y yo les digo por qué se los pongo como Entonces, ejemplo. vamos a tener otro programa Porque- que se llame esto. ¿Nacen o se hacen? Exactamente. Es Y ahí valiosa, esa diversidad es valiosa, es útil a la naturaleza. yo, pero- yo conozco, pero yo tengo contestándote a ti. amigos, y te lo pregunto, ¿sabes por qué, Sandy? Porque yo conozco algunas personas y he tenido experiencias a lo largo de mi vida de personas que he conocido que cuando éramos jóvenes o cuando éramos pelados eran súper homofóbicos. Y yo no les quiero contar las cosas que pasaban cuando nosotros éramos chiquitos. Yo no sé si se acuerdan en el Hotel del Prado, donde estaban la prostitución. Los que tenemos de 50 para arriba se pueden acordar porque esto era un plan que se hacía. O sea, de pronto ustedes están más pelados, No, sí me pero acuerdo, sí, yo yo sé lo que los menciono. pelados iban, se montaban en el carro, iban a insultar Eso. a los travestis, a los transexuales o a no sé qué, a las prostitutas, les pegaban. Bueno, les en la hacían base, cosas horribles. de eso hay miedo. Y Sí. si hay algo que te amenaza como ser humano, no es porque te sientes a gusto con ese algo, sino porque ese algo te produce una profunda incomodidad. Pregúntate por qué te incomoda tanto. Óyeme, y otra cosita antes de que nos vayamos aquí a comerciales, es que hay un fenómeno, una cosita que sucede en la comunidad. Resulta que cuando yo fui a entrevistar a todas estas en el Gay Pride de Cartagena, a mí una chica transexual me dijo que nunca se había sentido tan discriminada por toda la comunidad, sino por la comunidad LGBT, porque entre ellos mismos, entre la misma sociedad, esa es la discriminación más fuerte. Entonces eso lo aprendí, eso no lo sabía y eso lo oigo a veces
en estos amigos que he conocido, hay pilas, no te estés burlando del chico trans, ¿verdad? Porque eso sí sucede. Entonces, dentro de la misma comunidad hay discriminación, entonces hay que siempre ponerse en los zapatos de los demás, ¿verdad? Porque Y la base que es el respeto en cualquier sociedad. Aprender a vivir con personas que son diferentes, que sienten diferente, que viven diferente o que deciden tener una vida diferente a la de nosotras. Eso no los hace nuestros enemigos. Y es muy importante que nosotros sembremos esos valores en nuestros hijos. Porque las generaciones de hoy, la generación de nosotros es una generación bastante dura. Fue una generación muy dura. Yo creo que la generación de estos muchachitos, estos niños y estos peladitos que están creciendo son mucho más flexibles. Yo me acuerdo una vez, bueno, tú lo cuentas en tu libro, Clau, que estaban contando la historia, no, que el libro, no, que el niño que es homosexual, que esto, y el chiquito le decía a la mamá, pero mamá, o sea, no entiendo, ¿cuál es el tema? ¿Cómo así? O sea... Sí, los rótulos, esos rótulos que están como un poco mandados a recoger, ¿no? Empezar a dejar de rotular. Le preguntó, se me quedó a mí. La de 7 años le preguntó a la mamá, mami, ¿y ella de qué escribió el libro? No, habla de que su hijo es gay, y la niña le dice a la mamá, ¿y eso qué tiene? O sea, ese libro porque es importante, ¿verdad? Porque ojalá y dentro de 10 años este programa y estos temas ni siquiera sean valiosos ni importantes, porque esto tenemos que trascender. Irrelevantes desde todo punto de vista. Pero para eso tenemos que aportar ese poquito, ese granito de arena, por lo menos en nuestros hijos, en nuestras familias, y ser nosotros también un ejemplo. También nosotros meternos en el corazón esa actitud. También entender que si las personas son diferentes, pues tenemos que tener empatía, ponernos en los zapatos de ellos, tener tolerancia y sobre todo respeto. Porque el respeto es la base de cualquier relación. Pero se nos acabó el tiempo, se nos acabó el programa y este programa bueno, aquí vamos para que hiciéramos muchísimos más. Y por favor, no se les olvide escribirnos a nuestras redes sociales y ponernos los temas, pídanos los temas. Miren, este tema nos escribieron especialmente para que habláramos de él. Y síganos en nuestras redes, Ana María Peláez P. Claudia Martelo, soy mamá millennial, WMLL. Sandra Leventhal y somos Act Studio. Y todas somos Picante Conciencia. Los esperamos el próximo viernes en un nuevo programa y los queremos mucho. Chao. Escríbanos aquí abajito, nos escriben, nos ponen las notas y todo lo que quieran, aquí estamos para hablar de todo.